Expresión musical, guía número 7, instrumentos musicales. ¿Qué trata la pedagogía musical? La pedagogía musical trata la relación entre la música y el ser humano. Número 2. Desde tiempos antiguos la música, ¿a qué estaba ligada? La música estaba ligada a funciones de gran importancia en las ceremonias. Su enseñanza estaba controlada por más altas autoridades civiles o religiosas. Pregunta número 3. ¿Qué se debe distinguir de la pedagogía musical? En la pedagogía musical debe distinguirse la enseñanza teórica de la enseñanza práctica. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las otras áreas de la pedagogía musical? Son la pedagogía musical elemental, la pedagogía musical superior y la pedagogía musical comparada. Número 5. En la didáctica musical se consideran básicas una serie de cuestiones. ¿Cuáles son? Para que se enseñe música, ¿qué contenidos y temas son los más importantes para organizarlos en su enseñanza y sobre todo en las situaciones de aprendizaje y de qué forma y con qué métodos se puede optimizar la enseñanza? Esto último se denomina metodología de la enseñanza musical. Número 6. La pedagogía musical reviste 3 grandes competencias. ¿Cuáles son y de qué trata cada una de ellas? La percepción o apreciación musical, que aborda el acceso al conocimiento a través de un proceso de aprendizaje de afuera hacia adentro con los objetos sonoros. La interpretación o ejecución musical, que permite el acceso al conocimiento musical a través de la memoria de la imitación. La mimesis, de la música instrumentada o cantada de oído. La creatividad musical, que desarrolla el acceso al conocimiento musical a través de un proceso de aprendizaje de dentro hacia afuera con improvisaciones vocales o instrumentales. Pregunta número 7. ¿Cuál es el origen del término música? El término música tiene su origen en el latín música, que a su vez deriva del término griego musique y que hacía referencia a la educación del espíritu. Pregunta número 8. Según el texto, ¿qué es la música? Técnicamente la música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos. Rousseau, la música es el arte de combinar sonidos de una manera agradable al oído. Número 9. Según el texto, ¿cuándo se origina y a partir de qué se origina la música? La música nace con el ser humano y ya estaba presente, según algunos estudios, mucho antes de la extensión del ser humano por el planeta hace más de 50.000 años. Número 10. ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales de la música? El ritmo, que es el tiempo de duración de cada uno de los sonidos. La melodía, orden de los sonidos en una secuencia. Armonía, combinación de los sonidos. Número 11. Según el texto y su experiencia, ¿en qué momentos ocupamos la música? La música la ocupamos cuando estamos enamorados, cuando estamos tristes, cuando estamos estudiando, cuando descansamos, cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando oramos, etcétera, en muchos momentos. Número 12. Según Fladen, ¿qué es la música? La música es un lenguaje universal histórico que hay que conocerlo y que se puede usar para ir al encuentro de las necesidades, exclusión, droga y desigualdad social. Número 13. Según Robert Lake, Mauricio Giordanelli, Lorsen y David Hobson, ¿qué beneficio nos da la música en el aspecto pedagógico? Robert Lake, la música prepara el cerebro para formar elevadas de pensamiento. Mauricio Giordanelli, gracias a la música, las conexiones neuronales dentro del cerebro se reorganizan y aumentando las conexiones entre los 2 hemisferios, la plasticidad del cerebro y potenciando el aprendizaje de habilidades que normalmente consideramos propias de otras áreas, tales como las matemáticas y el lenguaje. Lorsen, la música en la educación, de acuerdo a las investigaciones, se han observado que los estudiantes que reciben lecciones de música discriminan mejor el lenguaje que aquellos estudiantes que no toman música. Las investigaciones también demuestran que los estudiantes de secundaria que obtienen los mejores resultados son los estudiantes de música.
David Dobson, la participación en actividades musicales pueden ayudar a los niños a optimizar su potencial al mejorar sus habilidades en una variedad de áreas esenciales de aprendizaje, tales como razonamiento, resolución de problemas, matemáticas y lenguaje, pensamiento literal y memoria, administración del tiempo y elocuencia, habilidades sociales y de trabajo en equipo, eso sin mencionar el impacto que la música puede tener para transformar la vida de un niño. Pregunta número 14. ¿Cuáles son los principales métodos de pedagogía musical activa y qué trata cada uno de ellos? El método Dalcroze es un método que está en contra de la memorización y la repetición teórica. Método Kodali utiliza el solfeo relativo. Método Martenot. Este método separa la entonación del ritmo, convirtiéndola en un método de repentización. Método Willems parte de la premisa de que el aprendizaje musical se realiza de la misma manera que el lenguaje materno. Método Montessori plantea que el alumno sea autónomo y que el profesor sea el guía o quien supervise. Método Orff se basa en la relación existente entre ritmo y lenguaje, y el método Suzuki parte de la premisa de que todo niño es capaz de aprender en el entorno adecuado. A partir de ahí, los niños aprenden unos de otros de forma gradual y a su propio ritmo. Pregunta número 15. ¿Cuáles son los efectos de la música en el cerebro? Los efectos son que provoca una activación de la corteza cerebral, específicamente la zona frontal y occipital, implicadas en el procesamiento espaciotemporal. Asimismo, al evaluar los efectos de la música a través de registros de electrocefalogramas, se ha encontrado que la música origina una actividad eléctrica cerebral tipo alfa, aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños, mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejo, es una manera de expresarse, introduce a los niños a sonidos y significados de las palabras y fortalece el aprendizaje, brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con adultos, estimula la creatividad y la imaginación infantil. Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular. Provoca la evocación de recuerdos e imágenes, con lo cual se enriquece el intelecto. Pregunta número 16. ¿Qué es un instrumento musical? Es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y medios para su vibración, construido con el fin de producir sonido en uno o más tonos que pueden ser combinados por un intérprete para producir música. Número 17. ¿Qué es el Sach? Es un sistema de clasificación de instrumentos musicales creado por Erich von Orbostel y Kurt Sach. Número 18. Según las investigaciones del Homo habilis, se utilizaban instrumentos. ¿Cuáles eran estos? Dice que agregaba sonidos de modo idiofónicos e impulsos de expresión emocional motriz, como la danza, empleando diversos medios como piedras, troncos, huecos, brazaletes, conchas y dientes de animales. Se hubieron excavaciones arqueológicas y además han encontrado aerófonos de filo o flautas. Número 19. En tiempos de Egipto Ptolemaico, el ingeniero Psebio de Alejandría, ¿qué instrumento desarrolló y para qué estaba destinado? Desarrolló el órgano hidráulico o hidráulis, destinado a producir melodías con gran volumen sonoro que podían ser empleados en funciones circenses al aire libre. Número 20. Según la división tradicional, los instrumentos musicales se dividen en 4 familias. ¿Cuáles son? Describe cada una de ellos. Tenemos la de viento, que son las familias de instrumentos musicales, los cuales producen sonido por vibración. Cuerda, son instrumentos musicales que producen sonido por medio de la vibración. Los de percusión son instrumentos musicales cuyo sonido se origina de ser golpeado o agitado. Y instrumentos eléctricos, que son instrumentos musicales que producen sus sonidos usando la electricidad. Número 21. Según la división de Erich von Orbostel y Kurt Sach, los instrumentos musicales se dividen en 5 familias. ¿Cuáles son? Tenemos los idiófonos,
que son los que instrumentos de los que el sonido procede de un cuerpo sólido. Los membranófonos son aquellos en los cuales el sonido es generado por la vibración. Aerófonos, los instrumentos de viento. Cordófonos, o también conocidos como instrumentos de cuerda, son aquellos que producen sonido mediante vibración de cuerda tensada. Y los electrófonos, que estos aparecen en el siglo XX, se desarrolló un nuevo tipo de instrumento, los denominados electrófonos. En estos instrumentos el sonido es generado por medios eléctricos como el sintetizador o theremin. Número 22. ¿Cómo podemos enseñar música para bebés de 0 a 2 años? Para los bebés de la educación, como no podía ser de otra manera, debe ser método de juego, ¿cierto? Por tanto, los instrumentos musicales deben estar a disposición, deben ser coloridos. Y comenzamos primero jugando, ¿cierto? Descubriendo y probando. Estos pueden ser con muchos colores, con diseños atractivos y dirigidos a bebés, como por ejemplo botones, etc. Número 23. ¿Qué instrumentos musicales son adecuados para niños de 3 a 7 años? Esta franja de edad, dice, también los instrumentos musicales van en la línea de juego, más que instrumentos formales, existen instrumentos de juego, ¿cierto? Diseñados especialmente para estas edades. Esta edad es mejor probar, ¿cierto? Y proporcionarle paulatinamente instrumentos juegos de varios tipos. Estos pueden ser guitarras, piano, percusión, batería, instrumentos de viento, cuerda, etc. Número 24. ¿Cuál es la edad ideal para que los niños comiencen a aprender a tocar un instrumento musical y entrar a un conservatorio? Esto es de los niños desde los 8 a los 12 años. Para acceso a conservatorio, esta edad es ideal para que un niño comience a aprender a tocar un instrumento. Este puede ser guitarra, piano, violín, cello, flauta, saxofón, percusión, batería, etc.